Hoy vamos a hablar de este tema tan importante, tan necesario. Y arranco con esta afirmación que escuchamos con frecuencia en el contexto cristiano, con todo el respeto, donde dice, los dos llegarán a ser una sola carne. Esas dos personas que se van fusionando, cóncavo y convexo, el uno para el otro, una sola carne. ¿Cómo se logra esa integración, Carmen y Rafa, de estas dos personas, siempre bajo ese título de la comunicación? ¿Cómo lograr esa unidad de ser? Bueno, a todos, buenos días. Jennifer, Marcelino, gracias. Bueno, es interesante lo que tú dices. Lo que pasa es que uno a veces cree que uno es lo que es ahora. Uno es un cúmulo de experiencias, uno es un pasado. Mi familia me enseñó a vivir de una manera y a comunicarme de una manera. Cuando llego a conocer a mi esposa tiene también su forma de comunicarse. Y entrar esas dos formas, esos dos pasados, por decirlo así, a entrar en uno solo, es un poco complejo, porque lo que quisiera que dejáramos claro desde el principio es que no es fácil. Las nuevas, las personas, los muchachos, los jóvenes dicen, no, esto es fácil porque a tal le funcionó. No es fácil, y cada uno tiene que crear un código de comunicación, y ese código se va construyendo. Ya no es el código de mi familia materna o paterna, ahora es el código de mi pareja y yo. Entonces ese código se tiene que ir formando, y sobre todo, como hablamos de la comunicación, hablando, y de todas estas cosas estaremos comentando ahorita, pero lo primero es saber hablar, porque no es solo, y no diría yo hablar, saber comunicarnos. Exactamente. Al inicio Jennifer planteaba las distintas formas que los seres humanos utilizamos para comunicarnos, y mencionaba obviamente la verbal, que es la que más exploramos, pero está la no verbal, la gesticular, la comunicación de simple hechos, tiempo, sin decir nada, detalles, una cantidad de formas donde vamos comunicando emociones, expectativas, decisiones, pensamientos, y el otro lo va percibiendo. Carmen, ¿hasta qué punto ustedes han podido fusionar su vida matrimonial a partir de todo este campo tan amplio de comunicación, donde con un gesto de Rafael tú sabes lo que piensa, con un movimiento, en fin? ¿Hasta qué punto eso ha servido para lograr lo que hoy son? Bueno, como Rafael decía, traemos cada uno como nuestra forma, ¿no? Creo que en la pareja tiene que haber el deseo de de llegar a algo, ¿verdad? Porque vemos muchas parejas que de repente ya creen que todo se acabó allí, pero es porque no se ponen de acuerdo. Creo que uno con el tiempo se va dando cuenta de lo que a él le gusta y que de pronto a mí no me parece mucho, pero yo puedo ir cediendo, y así vamos haciendo nuestro propio código de comunicación. Y entonces de esa manera, bueno, gracias a Dios ya llevamos 14 años, pero ha sido un dar y un quitar, un dar y un quitar. Y de esa manera hemos logrado hasta el día de hoy llegar. Rafael, en el proceso de la familia se pueden dar distintas formas de comunicarse. De hecho, puede primar uno más que la otra. De pronto una comunicación muy pasiva, donde la otra persona solo recibe, asume todo, de pronto tiene miedo de hablar, tiene miedo de expresar lo que sienta, lo que piense. ¿Tú te has encontrado con esas circunstancias en algún momento en donde de pronto alguno de tus hijos de pronto tiene miedo de hablar y piensa que va a haber un rechazo ante lo que pueda decir? ¿Cómo has reaccionado tú, sobre todo como papá y como esposo? Gracias, Jennifer. Excelente pregunta. Y la respuesta es sí, un gran sí, claro que sí. Eso está ahí en el paquete. Nuestra familia no es perfecta, sabemos, tenemos conocimiento, hemos estudiado, tenemos la palabra, pues, de Dios que nos guía, pero sin duda alguna, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando uno se trata de criar hijos, sobre todo, nos vamos a encontrar con este tipo de panoramas, donde nuestros hijos no nos entienden o nosotros no nos hacemos entender, y donde nosotros mismos no los entendemos a ellos. Y es en ese momento cuando yo, desde la óptica que tengo como padre y desde mi conocimiento, tengo que hacerme a la edad de ellos, porque es imposible que esos niños se hagan a mi edad. Entonces ahí el que tiene que ceder, el que tengo que bajarme a ellos soy yo. Y claro que me ha pasado, Jennifer, en el sentido
que muchas veces mis hijos me han querido decir algo, me han querido expresar algo, pero uno dice, pero como que ese tema no es el tema. Papi, mira que encontré una cosa en un videojuego y uno como está pensando las deudas, estoy pensando el colegio, estoy pensando la compra no se ha hecho de la comida y él está en una cosa de un videojuego o de alguna otra cosa que para nosotros realmente no tiene un sentido trascendental. Pero yo he entendido que para él sí tiene sentido. Y si yo no le escucho a él en esa cosita tan sencilla como una clave, alguna cosita que vio en un video, no me va a contar en unos 3, 4 años sus verdaderos problemas. Entonces es ahí donde yo tengo que empezar a ceder y a acercarme a mis hijos porque soy el que tiene el conocimiento. Y tú acabas de decir algo que debemos tener en cuenta y es que hay un cambio generacional. Lo decía de pronto al comienzo, ustedes nacieron en una época, ellos nacen en otra. Y mira que las personas que nacen, sobre todo a mediados del siglo XX y hacia adelante, tuvieron la oportunidad de ver nacer la televisión, el desarrollo de la prensa, de la radio, y esto les hace que sean verticales. ¿Por qué? Porque fueron personas que estuvieron ante medios de comunicación donde recibían esos datos, recibían esa información, pero se quedaban de manera pasiva. Hoy en día los adolescentes están en medios de comunicación que son interactivos, que le permiten a ellos también expresar y ser una opinión pública bastante fuerte. Y entonces esto hace que repercuta la comunicación al interior de los grupos donde se desarrollan, por ende la familia, de una forma totalmente distinta. Hablar de la comunicación, tanto Rafa como Carmen, estas dos T que yo siempre menciono, hay que tener en cuenta el tiempo, el tono, el tacto y el tino, como tenerlo siempre presente, porque decir algo fuera del tiempo, decir algo no con el tono, decir algo sin atinar, puede, aunque sea una verdad, no ser comprendido, no ser escuchado. En algún momento en su vida de pareja se han visto pues enfrentados con tal vez una carencia de no percibir que esto se tenía que decir, pero no era en este momento. Se tenía que decir, pero no de esta forma, donde han tenido que regular estas T dentro de la comunicación, Carmen. Claro, claro que sí. Eso hace parte del crecimiento. Y sobre todo cuando somos dos personas diferentes, dos géneros diferentes, nosotros sabemos que las mujeres somos un poco más dadas a explotar de una vez, ¿verdad? O reaccionar muy sentimental y ellos son un poco más toscos. Okay. Entonces, sí, los hombres son como menos... Sí. Entonces creo que ahí uno conociendo eso, ya uno también puede digamos, también ver de qué manera uno puede ir tratando las cosas, porque a veces puede que ya no me guste mucho el forma en que él me la diga, pero ya con la madurez uno va ya como diciendo, seguramente no quiso decirlo de esa manera, vamos a cogerla con calma, ¿verdad? Y ya más adelante uno le dice, pero no me pareció la forma en que me lo dijiste, ¿verdad? No explotar de una vez. Casi siempre cuando uno inicia la relación, de una vez es chillar y cierto, y como que todo me lo llevo a pecho, pero en la medida que va pasando el tiempo, uno va también viendo, sopesando Marcelino, y tú dices algo muy interesante de las 4T, ojalá pues las puedan escribir allá producción y tenerlas, no sé, porque interesante. Pero hay dos cosas aquí que también influyen. Entender que no soy perfecto y entender que yo tengo que ceder y querer cambiar, porque ese cuento de que yo soy así porque mi tatarabuelo era así, mi bisabuelo era así, mi mamá así, yo soy así y no me cambia nadie. En un hogar eso no sirve, no sirve. Hay que querer entender que hay que cambiar el tono. O sea, no puedo ser yo tan testarudo de siempre, cambia tú, y mi aporte a la relación, ¿qué? Mi aporte al hogar, ¿qué? Con los hijos, ¿yo qué aporto? O sea, por Dios, yo no me las sé todas. Hay cosas que están mal en mí, pero yo tengo que tener esa disposición, esa voluntad, esa humildad de decir, tengo que reconocer. Y nos ha tocado, Marcelino. Tú decías 14 años, ahorita el 15 de julio cumplimos 15 años de casados. 15 años en los cuales hemos tenido que aprender cómo piensa ella, cómo pienso yo, y ceder, negarnos a nosotros mismos. Esa negación que uno hace como que, ay Dios, sí, cómo me cuesta. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. This morning we're talking about the importance of communication in family.
certainly is the key, is one of the key that all couple and family must implement so they can survive, sustain, and grow as family. Rafael and Carmen insisted, both of you come from different families. You have different history, antecedents. You got code of communication that are different. When you start to live with someone, you're going to create your new code of communication. You cannot be stubborn. You cannot retain and believe you have the right always. Communication is an art. No one learns, no one knows the perfect way of communication. But love is the key and the foundation for us to implement good communication. I talk about the 4T that is very important, the time. You have to choose the best time. Sometimes you can tell me a great truth, but if you're not telling me it in the right moment, it can be not a great truth for me. The tone, this is very important. Carmen insisted, women are emotional, they are impulsive, and that is their, I will say, their setup. Meanwhile, women, we are more passive, calm sometimes. All those things you have to get it in mind. You have to get tact to perceive if the person is set up emotionally to receive what you want to tell him. All these things are going to help you to develop a good communication. Ahora, el pedir perdón. Ciertamente, Rafa y Carmen, este elemento, reconocer error, pedir perdón, es uno de los elementos básicos para implementar esa comunicación asertiva, franca, clara. ¿Qué papel ha jugado esto, Carmen, en su relación con Rafa y con tus hijos? Pedir perdón. Bueno, como hemos estado hablando, no somos perfectos, ¿verdad? Creo que eso es algo básico en la comunicación, porque nosotros no la sabemos todas y tenemos que aprender a reconocer cuándo fallamos. Y creo que es fundamental reconocer los errores para poder seguir adelante. Si no, se van acumulando como esos resentimientos y van haciendo de eso una bola de fuego que tarde o temprano va a explotar. Entonces, bueno, hay que aprender a pedir perdón. De pronto no nos es muy fácil, a algunos quizás es más fácil que al otro, pero podemos ir aprendiendo y de esa manera también lo hemos hecho. Casi siempre él es el que siempre... Ah, sí. No porque siempre haga el daño, pero sino que a veces uno con las mujeres uno dice, como no, yo para no pido perdón porque... No, pero sí. es importante. Mira, Sí, yo diría, Marcelino, no solo el pedir perdón, porque el pedir perdón es bonito, es un momento, pero es vivir de acuerdo a ese perdón que pedí. Okay. Porque es que las mujeres... Ser consecuente. Sí, porque es que yo pido perdón y al otro día hago lo mismo. Entonces, cuando ya voy a pedir perdón a la tercera vez, ya ese perdón carece de toda... De sentido. De sentido, sí, ya como que no es que tú siempre... Entonces, hombre, yo pido perdón, intentaré no cometer lo mismo, voy a, Dios mío, a quedarme callado en ciertos momentos. Entonces, es eso, porque la persona, ese perdón se vuelve como cuando uno tiene una herida que ya se cauteriza, se cauteriza la conciencia, ¿sí? Ya lo pides, perdóname, pero realmente ya es una palabra, pero no hay un sentimiento de cambio. Y ahí es donde está el daño, no solo con la pareja, con los hijos. Nos hemos pasado con nuestros hijos. Si hay alguien aquí libre de pecado, que tire la primera piedra aquí en la isla. Creo que todos en algún momento cometimos un exceso con un hijo, lo castigamos más de lo que teníamos que castigarle. Hombre, ¿por qué no pedirle perdón? No, es que de mal, no. Hijito, perdóname, no lo hice, pero tú tienes que tener cuidado con esto y con lo otro. Entonces, pedir perdón y vivir de acuerdo a ese perdón que se pidió. No sé si... Precisamente el tema con los hijos es algo, yo diría que aún más complejo, porque las personas cuando son pareja ya son adultos y de pronto tienen una capacidad de entenderlo, pero los niños están en un proceso de construcción. Ustedes puntualmente, ¿cómo hacen, además del ejemplo que ya usted lo ha manifestado, para lograr que ellos vayan interiorizando que es importante desarrollar ese proceso del perdón, porque el perdón es un proceso también? Yo le digo a mis hijos cuando ellos cometen una falta, porque él me dice, papi, perdón. Yo le digo, bueno, papi, ya me pediste perdón, pero ahora este perdón se te otorga, yo te perdono, papi, y aquí vamos para adelante. Pero tú tienes, lo que le digo, o sea, mi hijo, de aquí en adelante, evita
O sea, es que Volver nosotros a sí cometer el podemos error. controlarnos. Sí evita hacer eso, hijo, evita hacer esa misma conducta porque te vas a volver insensible con el tiempo. Entonces, yo les he enseñado a ellos que si pides perdón por algo, en tus posibilidades no lo vuelvas a cometer. Si lo vuelves a hacer, habrá que pedir otra vez perdón, pero entre más rápido minimices los errores, mejor te va a ir en la vida. Y ellos también tienen que aprender cuáles son las consecuencias de las cosas que hacen. A veces piden perdón, pero lo que hizo tiene una consecuencia. Ok. Entonces ellos tienen que aprender también a que, por lo menos con mis hijos, yo hablo mucho en que ellos piensen antes de. Siempre les recalco mucho. Piensa primero lo que haces para que después no tengas que pedir perdón. Entonces creo que es muy importante que ellos también conozcan las consecuencias y que si ya lo cometieron, hay algo que tienen que pagar. Y con respecto a los hijos, también hay un panorama al que todos los padres deben enfrentarse, y es que en la casa se está desarrollando, se está forjando el tema de los valores, pero una vez ellos salen de ahí y llegan a la escuela, se encuentran con personas distintas, donde hay otros valores, donde hay otras costumbres, incluso se puede llegar a ver sobre todo lo que es la agresividad. Hay panoramas de agresividad al interior de un aula de clase. ¿Ustedes cómo hacen para enseñarle a sus hijos a que lidien con eso? Porque dentro de la casa están en un ambiente de armonía, pero allá es distinto. ¿Cómo hacen para ayudar a sus hijos con esto? Bueno, una de las cosas que intentamos hacer es que a los hijos hay que repetirles. Hay una partecita, bueno, yo sé que no podemos mencionar muchas cosas, pero en la Biblia, en un libro muy interesante que todos deberían leer, dice, estas cosas se las repito, para mí no es molesto y para ustedes es provechoso. Entonces yo creo que el repetirle, el inculcarle, porque eso causa, hijo, usted no sabe eso. Nos han llamado del colegio, o sea, ustedes están aquí entrevistando a una pareja, como dicen, de humanos, porque a veces creen que uno, no, pues ustedes ya tienen con un manual, no. Perfectos. Sí, perfecto. Papá perfectos. No, de revista, de carátula de revista, no. Me han llamado del colegio de mi hijo hace unos años a contarme una cosa que hizo mi hijo que nosotros, imagínense, ustedes nos llaman a entrevistarnos ahora nosotros, la gente en la calle nos quiere, que los líderes, que no sé Mira, qué. mi hijo lo que Y hizo. estoy yo sentado con mi esposa frente a la rectora del colegio y la coordinadora y mi hijo allá y nosotros como que esto que allá lo que está bien. Pero esa es la humanidad, esa es la vida, Entonces empezamos a corregirle, aceptamos en el colegio lo que pasó y luego hablamos con él, mijito, pero no queremos que él se sienta que es infalible, Sí, porque que no es tampoco humano. quiero meterlo en una caja, no, yo quiero que conozca el mundo como es, con esas personas influenciadoras para mal, con ese muchacho que no tiene su mismo idioma, yo quiero que él sepa que el mundo es así, Es así. pero entonces cuando yo me doy cuenta que comete un error, le refuerzo ese área y tratamos de ser amigos. Como les digo, esto no es fácil, es un trabajo. Hay que salir con los Todos los muchachos, hay días. que hablar con ellos, hay que prestarle atención a los temas insignificantes de ellos para que tú puedas también ser influenciador en ellos. Una última cosita, yo sé que el espacio y todo, pero quiero decirles algo. Leí un día que cuando tú le demuestras a tus hijos autoridad, cuando ellos tengan miedo en la noche, la persona que van a buscar es la que tiene autoridad. Qué bonito que tú sepas hacerle autoridad a tus hijos. Mire, hijo, usted a mí no me ha visto haciendo eso. Pero autoridad no de palabra, porque conozco personas al 1000 y tú también, ustedes saben. No, es que yo le digo a mi hijo, pero no lo haces. Eso. Tú le dices a tu hijo no mientas, pero tú mientes. Tú le dices a tu hijo no digas malas palabras, pero tú lo haces. Le dices no robes, pero él te ha visto a ti robando o haciendo esto. Así es. Entonces, como decíamos, la comunicación no solo palabras, eso es un conjunto de situaciones. Entonces, y a veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Entonces trato de palabras, conducta, ejemplo. Palabra, conducta, ejemplo. Así vamos comunicándonos en la familia y transmitiendo estos valores que van a servir tanto a nuestros hijos para que el día de mañana ellos también puedan continuar con este legado que recibieron de la familia. Dicen los expertos que las mujeres son de mucho hablar normalmente y los hombres de mucho ver. La misma estructura psicológica de los dos géneros propicia esta pequeña diferencia que debe ser complementario. El hombre quiere ver, a partir de su vista recibe mucha información, la mujer quiere escuchar, a partir de lo que ella oye entiende el mundo.
dos personas, dos realidades diferentes, pero se van confluyendo el uno en el otro para poder constituir una familia armoniosa, una familia con valores, con principios que después va a exportar a la sociedad un hombre con estos mismos valores. ¿Alguna dificultad, anécdota, historia han podido, quieren contar Rafa y Carmen con respecto a esta comunicación esposo-esposa que han vivido en estos 14 años, donde a veces uno escucha, es que él no me entiende, es que ella no me entiende, es que... Y ahí aparece, ¿por qué será que no la entiende? ¿Por qué él no lo entiende? ¿Alguna anécdota que quieren compartir para reafirmar lo que tú acabas de decir? No somos perfectos. Rafael y Carmen también han tenido sus dificultades, pero aquí están. Bueno, a ver, son 14 años de experiencia, ¿cómo lo resumimos? No, lo que pasa es que sí, tienes razón. A ver, de las cosas más complejas que hemos tenido al principio fue los silencios. Okay. Yo creo que yo me quedaba callado por algunas cosas, pero era porque no me gustaba que ella todo... ¿Sabes que hay algo que al varón no le gusta mucho? Y te voy a decir qué es. Yo te lo dije. Ese yo te lo dije. Entonces, para evitar ese yo te lo dije, muchas veces yo no le comentaba cosas que hacía. Por ejemplo, comprar algo con la tarjeta de crédito. Me comprometí con algo. Le presté dinero a alguien. Entonces, para evitarme el yo te lo dije, guardo silencio, me protejo. Y entonces eso nos causaba un distanciamiento cuando ya yo le quería contar algo de pronto, o ella se enteraba, mira, te entrega a tu esposo esto que le presté. Es que tú, ¿por qué? Pues para evitar ese tipo de situaciones, ya hemos madurado. No, todavía tenemos errores, ya hemos madurado un poco, ya que hemos crecido, ya le comento más las cosas y ya ese te lo dije, está como que ya también... No, y lo necesito, también yo entiendo que yo necesito ese te lo dije, porque si yo no hubiera tenido a mi esposa, a Carmen, a mi lado, hombre, no sé sinceramente dónde estuviera, pero gracias a Dios, a ese tipo de cosas que yo sé que ella me va a reprochar, que yo las necesito, porque si ella no me las reprocha, no me las reprocha nadie. Si yo guardo silencio, ella no me va a corregir o a ayudar en esto de formar un hogar. Yo te lo dije. Yo te lo dije.